Hola, soy Ezequiel Eboral y les doy la bienvenida al ciclo de entrevistas de Fundación ICBC con especialistas y protagonistas del comercio exterior argentino y la integración regional. Un ciclo dedicado a entender mejor lo que ocurre en el comercio global, las tendencias predominantes, las dinámicas emergentes y los retos que enfrenta la cooperación y la integración comercial, en particular en nuestra región. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Rosenberg, quien tiene una vasta experiencia trabajando en estos temas y con quien siempre es un placer conversar. Bienvenido Ricardo, gracias por acompañarnos y ser parte de este ciclo. Antes de comenzar, les cuento que Ricardo actualmente es especialista senior en integración y comercio del BID INTAL, es profesor de la Universidad Nacional de San Martín, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Itela. Obviamente podría contarles mucho más sobre tu currículum, Ricardo, pero prefiero que lo hagas vos y nos cuentes cómo surge tu interés por los temas de comercio internacional e integración y cómo fuiste haciéndote camino en ellos. Contanos un poco de eso. Bueno, gracias Ezequiel, gracias por la invitación a participar del ciclo. Es una buena pregunta y yo creo que es interesante la pregunta para los estudiantes y para quienes piensan hacer la carrera vinculada a comercio y a temas de integración. Y para mí el primer gusto por esto fue en la maestría del Itela, donde tuve dos materias que fueron muy importantes. Una que la daba Julio Berlinski, era sobre comercio internacional propiamente dicho, y otra Ana Martinena de Mantel, que hablaba sobre instituciones del comercio internacional, sobre políticas monetarias y internacionales. Ahí descubrí, por ejemplo, a Mandel y la famosa teoría de las uniones monetarias óptimas, qué sé yo, Y ese fue tal vez el primer gusto, pero después, cuando terminé la maestría, tuve la posibilidad de optar. Y yo creo que ahí también fue un poco de intuición, de oportunidades y de pensar desafíos para el futuro. Y creo que ahí surgió la posibilidad de ir al Ministerio de Planificación o al Ministerio de Economía, al área de planificación, que lideraba un profesor del Itela, que era Juan Liach, y por otro lado la posibilidad de ir a la Cancillería, a una nueva cosa que empezaba a gestarse, esto era el año 91-92, una cosa muy incipiente que era el Mercosur. ¿No? Y entonces, en conjunto con las otras dos personas que fuimos seleccionadas un poco para seguir vinculadas al Instituto de Itela y a su ayuda al gobierno, nos ofrecieron estas dos opciones. Y en conjunto de estas dos personas dijimos, bueno, en el Ministerio de Economía vamos a ser 3 economistas más, ¿no? La Cancillería, no sabíamos mucho, pero daba la impresión de que no está poblada por economistas, está poblada por diplomáticos, que son profesionales de distintas áreas, pero probablemente no necesariamente economistas, como sí en el Ministerio de Economía. Y además el Mercosur y la integración eran temas nuevos. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no probar en un lugar nuevo y en un área nuevo? ¿No? Y entonces fue así un poco medio por opciones y por intuiciones y por el gusto por arriesgar, ¿no? Decir, bueno, vamos a un tema que puede ser divertido, puede ser interesante y en el cual hay mucho para generar desde cero, ¿no? O desde una etapa más embrionaria. Y así me metí en la dirección de Mercosur, en la Cancillería, donde el secretario era Alieto Guadani, el subsecretario era un conocido de la casa, que es Félix Peña, y el director de Mercosur era un ministro en esa época, hoy embajador, que es Guillermo Hunt. Y en conjunto lo que hacíamos, el grupo de economistas, era un poco asesoramiento a los diplomáticos y al conjunto de los negociadores de Argentina en el Mercosur, con propuestas técnicas, con cuestiones que hacen a las negociaciones, pero desde la parte técnica, ¿no? Apoyando a la diplomacia en su rol Guillermo Hunt lo definía muy bien, de comisarios políticos de la negociación, ¿no? En el sentido de que la Cancillería no era quien generaba el contenido de las negociaciones, sino más bien era el que llevaba adelante las posiciones que establecían los otros ministerios, pero de alguna manera para hacer eso y hacerlo bien tenía que tener fuerzas técnicas propias para generar posicionamientos y de alguna manera para ser un poco el contralor de los otros ministerios.
Y creo que fue el tipo que mejor entendió este rol de la Cancillería en relación al resto de los organismos, y fue una experiencia muy interesante de apoyo a las negociaciones, que nos hizo trabajar muy en conjunto con los técnicos, los profesionales más especializados del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura, de otros ministerios que sabían de esos temas. Me imagino eso en un Mercosur floreciente, ¿no? Porque era el inicio de la etapa del Mercosur y los mejores años, digamos, donde la performance del Mercosur siempre, digamos, se habla se vuelve a aquella época, ¿no? Sí, era todavía más embrionario, ¿no? Porque eso era el año 92, 93, 94, donde todo te dejaban hacer. Claro. Era mucho entusiasmo, ¿sí? Había mucho entusiasmo, había mucha coordinación, había mucha reunión, había mucho interés, entusiasmo, pero había también mucho escepticismo, ¿no? Tanto del sector privado como del sector público todavía había una idea de que, bueno, esta negociación vamos a ver hasta dónde llega, un poco siguiendo la tradición de la LADI, de que había avanzado y que después terminó un poco languideciendo, y entonces un poco la idea era, bueno, esperemos a ver qué pasa. Y tengo una anécdota del año 92, de la reunión de las leñas, famosa reunión de las leñas, donde en algún momento, en un break, estaba el coordinador del Paraguay y tomando algo con el coordinador de Paraguay, que me dice, bueno, acá se están discutiendo fechas, un cronograma de las leñas que fue famoso sobre distintas coordinaciones de política. Esto yo ya lo hice varias veces y no creo que esto funcione. Contrariamente a eso, yo creo que fue, como vos decís, una época de entusiasmo y hizo que se firmara ese cronograma y en algunos aspectos se avanzara. ¿No? Y entonces ahí fue también una experiencia a mí me tocó un poco negociar dentro de su grupo 1, que era de políticas comerciales, y fue una experiencia muy interesante ver esto, cómo uno puede llevar algo que sueña cualquier técnico, ¿no? Cómo uno puede llevar propuestas que después se tratan en una mesa de negociación. Y para peor después se aprueban en algunos casos, ¿no? Claro. Y esto que muchas de las cosas que hoy forman parte del acervo regulatorio del Mercosur, para bien o para mal, bueno, y entonces en buena medida el cronograma de las leñas y estas cuestiones que se iban regulando fueron aprobándose, ¿no? Y entonces hoy, no sé, parte de la decisión sobre zonas francas, sobre el régimen de origen, sobre incentivos a las exportaciones, todas estas cuestiones se aprobaron en ese momento y fueron fruto de un trabajo previo en el cual participé como protagonista. Entonces es interesante porque tuve la oportunidad de aplicar el conocimiento técnico aprendido en la universidad, en la maestría y en el estudio, porque muchas de estas cosas no te las explican en estos lugares. Aprendí y las pude zanjar en una cosa que después pasó a ser una resolución y que rige en buena medida hasta hoy. Entonces, eso yo creo que fue un poco algo que me marcó bastante a lo largo de los años, que es esta vinculación entre el conocimiento técnico y académico y la práctica de política pública, ¿no? No un conocimiento académico, técnico, abstracto, sino más bien esta combinación entre el conocimiento técnico, académico y la política pública. Y eso creo que fue una de mis obsesiones a lo largo de estos muchos años que tengo de carrera, claro. Y eso me lo llevé para otras áreas, ¿no? Entonces, años después fui director del SEI, pasé a ser primero asesor del secretario de Relaciones Económicas Internacionales, también en una posición de seguimiento de las negociaciones, pero más amplia, ¿no? En un momento que, como bien decías, no solo había un entusiasmo por regionalismo, también había entusiasmo por la inserción internacional de la Argentina, ¿no? Fue uno de los ciclos de crecimiento exportador más importante de la Argentina, ¿no? Entonces había un descubrimiento, ¿no? de esto nuevo. La Argentina salía de la economía cerrada, salía de la sustitución de importaciones y encontraba, con golpes, con idas y vueltas, encontraba de que la exportación pasaba a ser un negocio más estratégico en parte de las empresas. Y esto hacía que las negociaciones fueran más interesantes, las decisiones de la participación de Argentina en la OMC, antes GATT, era un tema importante, era un tema que se discutía mucho.
Y esto hacía que eso fuera un tema interesante, fuera un tema muy interesante y muy actual, y por eso había mucha gente estudiando estos temas, había mucha gente interesada por estos temas, había aviones llenos de gente queriendo hacer negocios en la región, ¿no? Había un entusiasmo particular por lo que decías vos, porque era un momento fundacional del Mercosur, pero también era un momento fundacional de una Argentina más inserta en el mundo, ¿no? Y de la mano de eso también había cambios en los patrones de producción, había también mucha discusión vinculada a que se importaba más, ¿no? Claro. Esto de la idea de que no había que producir todo en la Argentina, sino que había que importar más, especializarse y exportar más. Digo, esto era algo que no se pensaba antes, ¿no? Y eso generaba tensiones entre los viejos y nuevos modelos, entre las transiciones de un modelo a otro, tensiones que siguen hasta hoy, claro, ¿no? Pero me parece que era un momento muy rico para el comercio y para las negociaciones. Y después me tocó dirigir el CEI, donde el Centro de Economía Internacional de la Cancillería, donde ahí ya, además de tener esta función de asesor a las negociaciones y de asesor a la inserción internacional de Argentina, pasé a tener también un rol institucional de consolidación. El CEI tenía ya muchos años de consolidación y crecimiento de un espacio que sigue vigente hoy en la Cancillería y que es muy importante para las negociaciones y para el conjunto de la política exterior vinculado a temas comerciales, ¿no? Que es el Centro de Economía Internacional, donde ahí teníamos, por ejemplo, una revista que se llamaba Panorama del Mercosur, que era muy interesante, y otra que tenía un panorama de la economía internacional. Y seguíamos con mucho detalle las negociaciones en ambos frentes y las discusiones y las ideas que aparecían en ese ámbito. Después también, en algún momento de tu trayectoria, te tocó también trabajar en cámaras, te tocó también tratar con empresas, pero tal vez desde otro lugar, digamos, antes, digamos, desde un rol institucional del Estado argentino, como es la Cancillería, pero después es como que tuviste que tener un poco más la mirada de las empresas hacia el Mercosur y hacia la integración, y también hacia el comercio exterior. ¿Cómo fue esa etapa o cómo fue esa vivencia, digamos? ¿Que descubriste algo nuevo ahí o era digamos, sí, tratarlo de igual manera, sí, el tema? Bueno, voy a cometer tal vez una infidencia, pero es una anécdota. Cuando me fui de la Cancillería por distintos motivos del Centro de Economía Internacional y terminé 8 años de funcionamiento en la Cancillería, estuve casi un año trabajando en consultoría y en temas académicos. Y una de esas consultorías, las primeras consultorías, fue para la Unión Industrial Argentina. Y entonces, claro, hice sobre Argentina-Brasil, ¿no? Y entonces fue la primera vez que miraba la negociación Argentina-Brasil desde el lado privado, ¿no? Y no desde el lado público. Y era un desafío, porque era decir, bueno, cómo esto que yo decía, el deber ser que uno dice desde el lado público, sentado en un escritorio, decir cómo podría ser, dado los intereses muchas veces contrapuestos entre las empresas y de distintos sectores, trabajando para una cámara de cúpula, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando terminé esa presentación que hice, se la mostré al ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales con el que yo había trabajado muchos años, y me dice, ¿qué capacidad tenés de flexibilizar para ver las cosas desde el lado que necesitas verla? No del lado como diciéndome, no es que te vendiste, sino más bien miraste el fenómeno desde el lado que tenías que mirarlo cuando lo mirabas del sector público y mirado del sector privado. Pero me pareció muy interesante la reacción del tipo que dice, mirá, qué capacidad tenés para hacer eso que no muchos lo pueden. Para cambiar el chip de alguna manera, claro. En 10 minutos, ¿no? Claro. Me pareció interesante. Y ahí, cuando me fui del CEI, la otra cosa interesante que me pasó es que yo había trabajado mucho tiempo con el INTAL, al cual vos me decías que ahora yo trabajo ahí. Sí. Y vino el director del INTAL en ese momento y me dice, che, vos que tenés tanta experiencia, que estuviste tantos años en la Cancillería, ¿por qué no nos ayudás haciendo el informe Mercosur? Que ya había tenido, creo que 2 ediciones, una en Argentina y una en Brasil, y que era un informe que estaba creando y que hoy ya lleva 25 años, ¿no? Sí. Y me dijo, ¿no querés hacer el informe ahora que estás en forma independiente? Y dije, bueno, qué buena
propuesta, ¿no? Yo que venía trabajando del lado público y que había aprendido mucho y que había tenido un conocimiento tanto técnico como político, como académico, yo dije, bueno, vamos a probar. Y lo hice durante, no sé, 20 años, el informe Mercosur del BID INTAL, que todavía vive, ahora lo coordino desde el INTAL, pero que lo hice durante muchos años y que fue una experiencia muy interesante, es una experiencia muy interesante de que uno lee ese estudio a lo largo de los 25 años y se lleva una historia muy apasionante de lo que fue y espero que sea el proceso de integración, ¿no? Claro. Y las vicisitudes, las visiones de los países, de los policy makers, de los empresarios. Me parece que es una linda forma de ver la historia de las negociaciones en el Mercosur. En el Mercosur. Bueno, y ahora entrando a tus temas, a los temas que trabajás en el día a día y que venís trabajando hace muchos años, quisiera consultarte por el estado del comercio internacional. O sea, cuál es, si pudieras dar un panorama, sobre todo teniendo en cuenta que venimos del año 2020 en el cual se creía, ¿no?, en la caída del comercio, se creía que, o en ese momento los pronósticos eran que iba a tardar años y años en recuperarse el comercio. También se hablaba de rediseños del comercio internacional en torno a las cadenas de valor. ¿Cómo está el comercio internacional hoy? ¿Cómo está en términos de crecimiento, en términos de peso en el PBI mundial? ¿Qué podés contarnos sobre esto? Después de irme del SEI, y tuve esta experiencia de más o menos 8 meses o un año haciendo consultoría y vida académica, me convocaron de la Secretaría de Industria para dirigir el CEP, el Centro de Estudios para la Producción, que era otra institución y que sigue siendo otra institución más joven que el SEI, pero que tiene también un rol muy importante, yo creo, en la producción técnica y en el asesoramiento a los gobiernos en políticas productivas y de inserción internacional. Entonces era muy interesante porque era de vuelta mirar la perspectiva de la inserción internacional y de la integración, ahora desde el área productiva. Bien. Entonces era también mirar cómo esas tensiones que vos veías cuando trabajaba en la Cancillería, de, bueno, hay que mirar quiénes son los sectores sensibles, cómo armar excepciones, cómo armar salvaguardias, cómo mirar, cómo amortiguar los impactos de la apertura y de la integración, que vos lo percibías como demanda en la Cancillería, pero sin tener la relación directa con los sectores. Ahora era tener a los sectores más cerca, ¿no? Obviamente desde un lugar de un centro de estudio, un think tank, que no tiene las presiones que tiene el negociador o el que tiene el que administra la política comercial, pero muy de cerca, ¿no? Y entonces ahí complementé ese aprendizaje sobre las negociaciones con un conocimiento mucho más fuerte de la industria, de la agroindustria, de los servicios que eran incipientes en esa época. O sea, tuve una visión más integral del fenómeno productivo y de inserción internacional de la Argentina, lo cual, y también de las negociaciones, me llevó a ir a las negociaciones, a trabajar en aspectos interesantes de adecuación de políticas, por ejemplo, ¿no? No sé, me tocó, te acordarás, algunas cuestiones de sectores sensibles, no sé, salvaguardias, y entonces mirar, tratar de aplicar las salvaguardias de manera razonable y técnicamente sustentadas. Me tocó mirar, por ejemplo, la devaluación del 2001-2002, ¿no? Y decir, bueno, los aranceles ahora quedaron más altos que antes, ¿no? Porque antes vos tenías que compensar el tipo de cambio bajo de la convertibilidad, ahora tenés un tipo de cambio súper competitivo, ¿no? Entonces, son los mismos aranceles los que necesitas antes y después, son las mismas políticas de apoyo al sector de bienes de capital que tenías antes y después, ¿no? Era un cambio de régimen muy fuerte. Nos habíamos pasado 10 años, esos 10 años que yo me había pasado trabajando en la Cancillería y en forma independiente, cambiaban de régimen. Y en el nuevo régimen había que repensar muchas cosas, ¿no? O sea que era una tarea bien interesante, desafiante para un momento de cambio de régimen. Y después, bueno, con eso también trabajé muchos años, después me tocó participar de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, una experiencia también en un momento donde el clima ya no era tan bueno para la Argentina, ya Argentina se había
había tenido la crisis del 2002, había tenido ya momentos más difíciles que los dorados 90, ¿no? Porque tuvimos los dorados 90, entre comillas, ¿no? En términos de crecimiento, un crecimiento muy desigual, que generó muchos problemas, pero tuviste años de entusiasmo, de estabilidad. Digo, esto que estamos hoy en día con una demanda tan latente, ¿no? Digo, tuviste 10 años de estabilidad y muchos de nosotros que no la habíamos vivido nunca antes y no la vivimos después. Y entonces ahí en la Agencia de Desarrollo de Inversiones también una parte tenía que ver con las negociaciones, ¿no? El régimen de inversiones, las asimetrías con Brasil en términos de incentivos a la inversión, la erradicación de modelos de autos, de industrias de distinto tipo. Era un momento también de auge económico en las economías de Argentina y de Brasil, ¿no? Era la época 2006, 2007, 2008, donde había todavía un ciclo ascendente en las economías de la región y estaban siendo aprovechadas por los gobiernos para incentivar el crecimiento económico. Entonces el desarrollo de inversiones era un tema interesante en ese momento y también vinculado a las negociaciones. Y finalmente después me fui de ahí y estuve 10 años haciendo consultoría y vida académica, mucho acá con la Fundación también he trabajado mucho, tanto en el área de capacitación como en algunos trabajos de consultoría, trabajé para cámaras empresariales, como decías vos, siempre con un sesgo más general que sectorial, ¿no? Okay. Porque trabajé para cámaras de exportadores, por ejemplo, entonces también ahí en temas de integración, hice un trabajo sobre desarrollo exportador, una estrategia de desarrollo exportador para la Argentina, hice trabajos de los más variados, pero muchos de ellos vinculados a temas de comercio, integración e inserción internacional. Y bueno, y terminé un poco, no sé si de manera transitoria o permanente, en este nuevo oficio de burócrata internacional en el INTAL, que era, como te dije, fue uno de mis primeros amores allá para fines de los 90 o principios de los 2000, y con el cual después seguí trabajando en forma permanente con este informe Mercosur que se hacía una vez al año. Y un día surgió la posibilidad de instalarme ahí, ya no primero como consultor, pero más full time, y hoy como staff, como miembro del staff del INTAL acá en Buenos Aires. Y solo quería preguntarte, en algún momento de esta experiencia que también nos contaste, ¿topaste con la mirada de la PYME sobre lo que es el comercio, sobre lo que es la integración? ¿Pudiste tener alguna experiencia que vos digas, bueno, la verdad acá esto fue diferente, o sea, el tratar con pymes, tal vez en lo que contabas de las cámaras y demás, o sea, cuando hacías esos trabajos sectoriales, ¿pudiste ver de primera mano cómo miraban ellos la integración, cómo miraban el comercio exterior y demás? Sí. Y las pymes, sí, tuve en distintos momentos del tiempo, tuve oportunidades de compartir charlas y trabajos con empresas pequeñas y medianas, y se caracterizan por dos cosas. Primero, por el entusiasmo, ¿no? Entonces, se ve que siempre que hay oportunidades tienen ese espíritu emprendedor y de buscar esas oportunidades. Pero después también es el ciclo, ¿no? Entonces son empresas que frente a un ciclo del mercado interno muy fuerte, y bueno, empiezan a ese entusiasmo y esa inversión que hicieron para el desarrollo exportador, a veces empieza a dejar de tener tanta relevancia. Lógico, ¿no? Si las señales de precios indican que es más rentable vender en el mercado interno, en un mercado interno que crece y que tiene determinados beneficios, se orientan más al mercado interno. Cuando las señales de precio o de demanda vienen del lado externo, venden más de su parte al exterior. Las pymes, como sabés, son un mundo muy heterogéneo, digo, además de eso, ¿no? Entonces tenés un núcleo de pymes que exportan de manera regular, que tienen el negocio exportador como una estrategia permanente, y después tenés un grupo más numeroso de empresas pymes que venden al exterior, pero de manera cíclica,
¿no? Y obviamente estaban muy interesadas en algunos momentos del ciclo, sobre todo donde el tipo de cambio era más competitivo y la demanda internacional tiraba, y están menos interesadas, y vos lo ves en el número de empresas exportadoras y de entusiasmo exportador, cuando el tipo de cambio no es competitivo o cuando la demanda interna crece muy fuerte. Bueno, y ahora quisiera meterme un poco en los temas que trabajás diariamente, que venís trabajando desde hace muchos años, consultarte por el estado del comercio internacional, o sea, sobre el desempeño del comercio internacional en estos últimos años, sobre todo luego del 2020, año en que se desata la pandemia y que por ese entonces recuerdo que los pronósticos eran muy desalentadores, que las caídas eran tales que iban a pasar, que se decía iba a pasar muchos años hasta que se recupere el comercio a los valores prepandémicos, o por lo menos previos al 2020. Consultarte de hecho qué pasó con eso, cómo fue el desempeño del comercio en estos últimos años y sobre todo qué peso tiene el PBI mundial, qué rol ha tenido la región, el peso de la región en el comercio internacional, para después, si querés entrar en otros temas que tienen que ver con el rediseño de cadenas y temas que tal vez están hoy más en boga. Pero quería que empezáramos a hablar sobre esto. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el comercio internacional? Déjame empezar por la primera parte, que es el comercio internacional. Yo creo que tal vez pasó un poco desapercibido, pero haciendo un poco de historia, desde el año 2013, yo diría después del impacto de la crisis 2008-2009 que tuvo epicentro en Estados Unidos, en Europa y que después llegó a la región. Eso tuvo un impacto que empezó, yo creo, en 2012, 2013, fuerte sobre el comercio internacional, ¿no? Sobre la globalización de alguna manera, ¿no? The Economist llamó en el último periodo a slowalization, pero yo creo que ya venía esa slowalization desde después de la crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que después de este entusiasmo, de esta década dorada del fin de los 80 y los 90 y la primera década del 2000, apareció con la crisis cierta precaución respecto a este proceso de internacionalización productiva, financiera y comercial a escala global tan fuerte que habíamos tenido. Y entonces el comercio empezó a crecer menos. Digo, si durante décadas vos veías que durante las 3 décadas esas que mencionaba, el comercio crecía al doble o al triple que el Producto Mundial, ¿no? Quiere decir que el comercio era mucho más dinámico que la economía mundial en su conjunto, o las inversiones transnacionales que explotaban, ¿no? Transnacionales que van a los distintos mercados en el mundo, ese fenómeno empezó a ralentizarse, ¿no? Entonces, el comercio empezó a crecer lo mismo que el Producto Bruto Interno de los países, o sea, lo mismo que la economía global, las inversiones se estancaron, o sea, hay un proceso de globalización que no se revirtió, pero sí que empezó a tener una menor dinámica, un menor entusiasmo, un menor peso relativo. Lo cual, digamos, como siempre hay dos formas de verlo. Por un lado decir, bueno, pero el comercio sigue creciendo, ¿no? Las empresas exportadoras siguen teniendo negocios. El comercio mundial el año pasado llegó al máximo en nivel absoluto, ¿no? Pero ese motor tan fuerte del crecimiento que fue durante 2 o 3 décadas, hoy está ralentizado, ¿no? Como decís vos, bueno, el peso en el comercio mundial sigue siendo fuerte. Digo, el comercio mundial hoy debe ser algo así como el 40-45% del PBI mundial. O sea, el comercio es muy importante, ¿no? Las transnacionales explican 2/3 partes de ese comercio. Las transnacionales son muy relevantes y siguen creciendo. Pero ese peso de la globalización es menos fuerte que en el pasado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cualquier estrategia de internacionalización de las empresas para economías pequeñas como las nuestras siguen siendo oportunidades que existen. Mercados pequeños tienen siempre oportunidades abiertas. Pero que para las grandes empresas ya insertas en el mundo, el mundo está más difícil, ¿no? Y esto no empezó con la pandemia, empezó con la crisis internacional 2008-2009, pasó con el Brexit, ¿no?
atravesó después la política del expresidente de Estados Unidos, Trump, la tensión con China, después vino la pandemia, después vino la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, es un mundo en el cual empieza a cambiar fuertemente la geopolítica, ¿no? Y la geoestrategia, ¿no? Entonces, es mucho más selectivo, ¿no? Es un mundo diferente, es un mundo en el cual, como decías vos, en medio de la pandemia obviamente las previsiones son fatalistas, pero sin ser fatalista es un mundo diferente al del pasado, ¿no? Por más que querramos nosotros, los fanáticos del comercio internacional, ponerle y del regionalismo, ponerle un énfasis positivo, no es el mismo mundo del pasado. No lo fue a lo largo de las últimas décadas, y esto no hace falta que lo cuente. Digo, cualquier observador y cualquier empresario exportador sabe que no fue lo mismo el comercio mundial de esta última década en relación al pasado, y seguramente no va a ser igual a lo que venga. Lo cual no significa que no haya oportunidades, ni mucho menos, ¿no? El comercio mundial, insisto con la idea, sigue siendo una parte importante del movimiento económico internacional, pero crece de una manera menos importante que antes, crece como la economía mundial. Por lo tanto, van a seguir creciendo las oportunidades, va a seguir creciendo, pero menos que antes. Y yo diría que hay tres cambios, o tres fenómenos, muchos más seguramente, pero yo mencionaría tres. Uno que tiene que ver con esta idea de por distintos motivos hay un cambio, una reorganización en las cadenas de valor, si querés después hablamos un poco de eso, pero efectivamente hay frente a los quilombos de los conflictos de seguridad, frente a la pandemia, frente a los incrementos en algunos costos, hay una tendencia a regionalizarse. Tendencia que existió siempre, ¿no? De vuelta, cuando uno mira el comercio intrarregional de Europa, intrarregional de América del Norte, intrarregional asiático, explica buena parte del comercio mundial, ¿no? Y después las regiones donde no hay un gran líder regional, porque no tenés un país rico como Alemania, no tenés un país rico como Estados Unidos, no tenés un país rico como Japón, ¿no? Que son América del Sur y África, tiene un comercio intrarregional mucho más bajo, ¿no? Y entonces, frente a estos nuevos acomodamientos en la organización productiva global, tenés que hay más comercio en América del Norte, hay más comercio intraeuropeo, hay más comercio intraasiático, y nuestros países están viendo cómo juegan con eso, tratando de que sea una oportunidad, y yo creo que en parte lo es, ¿no? De cómo lograr que esa reorganización de la producción te traiga más oportunidades para los encadenamientos regionales, ¿no? Entonces yo creo que esa es una noticia que uno podría decir hay una oportunidad, pero que en el pasado no se supo aprovechar en parte por estos motivos, ¿no? En parte porque no tenés un líder regional que te empuje de esa manera. Segundo punto que creo que es importante y que vos conocés bien es el tema del comercio electrónico, ¿no? Todavía para la Argentina y para los países de la región es una parte muy menor, pero para países donde están ubicados en una parte muy lejana de los centros de consumo, tener la posibilidad de brindar servicios o brindar determinados bienes o servicios que puedan ser comercializables por la vía del comercio electrónico, de vuelta es una oportunidad, ¿no? Para compensar esos problemas de logística, pero para aprovecharla hay que mejorar mucho, no solo temas de conectividad y qué sé yo, sino también temas de correo físico, ¿no? El comercio internacional electrónico en América del Norte o en Europa es muy importante, pero hay un Amazon que no tiene capacidad solo de hacer el comercio electrónico, sino también de la propia logística, ¿no? Acá Mercado Libre hace algunas cosas de esas, pero no para el comercio transfronterizo, ¿no? O sea, todavía hay mucha oportunidad para aprovechar eso, pero yo creo que ese es un cambio importante en la cuestión del comercio. Y finalmente un sector que está creciendo mucho en el comercio internacional, vos lo mencionaste en tu pregunta, que son los servicios, ¿no? O sea, el comercio mundial no crece tanto como antes, pero ya desde hace muchos años el comercio de servicios viene creciendo mucho más rápido que el comercio de bienes, ¿no? El comercio de servicios hoy explica 25% del comercio total de bienes y servicios, o sea, no es lo más importante del comercio mundial, pero tiene un dinamismo
mucho más fuerte, ¿no? Comercio de servicios también es un mundo súper heterogéneo, ¿no? Porque servicios llamamos al turismo, ¿no? A los viajes, al transporte, ¿no? Que fue obviamente en la pandemia fue lo que más se resintió a nivel global, pero era el que crecía más fuertemente antes, y servicios son también los servicios modernos, claro, ¿no? Los servicios basados en el conocimiento, los servicios que tienen que ver con educación, con salud, con software, con audiovisual, diseño, lo que sea, ¿no? Entonces, ese mundo de los servicios es muy dinámico y ofrece oportunidades también para localización de inversiones en nuestros países que tienen ciertas capacidades, ¿no? En términos de recursos humanos, de empresas con experiencia en estos negocios, etcétera, que te permite ser positivo respecto a estas nuevas tendencias. Entonces, me parece que esas tres tendencias o megatendencias generan desafíos y oportunidades que, bueno, habrá que ver si la región y Argentina las pueden aprovechar en un mundo que, insisto, es un mundo turbulento, es un mundo difícil, un mundo complejo y con una globalización que está en transición, ¿no? Bien, bien, bárbaro, Ricardo. O sea, la verdad que lo mencionaste en tu análisis, yo también te lo mencioné en la pregunta y me gustaría tocarlo, esto del rediseño de las cadenas de valor. Hablábamos de la pandemia, en ese momento gran parte de la literatura, de los análisis, empezaron a hablar continuamente sobre el tema de onshoring, reshoring, deslocalización. Luego con la guerra en Ucrania apareció el concepto de, no sé si es nuevo, pero sí apareció más fuertemente friendshoring. Y hoy también parece los países desarrollados, son los que más poderío económico tienen, también se está volviendo a hablar de política industrial, ¿no? Y eso incluye la deslocalización, volver a producir cosas, por ejemplo, en Estados Unidos ciertos componentes o ciertos productos esenciales para la seguridad, que hoy la seguridad no es solo, tiene dimensiones y están cruzando a los temas de inversiones y comercio, pero te quiero preguntar qué tanto hay de eso, si es algo que está solo localizado en algunos sectores, que solo puede ocurrir, y hay otros sectores, me imagino, no sé, en el agro, donde capaz la relocalización o la rediseño de las cadenas de valor no puede ocurrir. Y te quiero preguntar un poco por los números, pero también por lo que vos pensás que puede ocurrir en los próximos años, ¿no? O sea, con respecto al rediseño de las cadenas de valor, ¿no? Que está conectado con lo que venías desarrollando, ¿no? Las cadenas globales de valor fueron siempre más regionales que globales, ¿no? Vuelvo al punto que hablaba antes. Cuando vos mirás el comercio mundial, es el comercio intra grandes bloques, ¿no? Y las cadenas globales creo que eran excepcionales. O sea, las excepciones son básicamente China y Asia, ¿no? El este de Asia. O sea, pasaron a ser globales cuando Estados Unidos y Europa empezaron a hacer un poco de offshoring en Asia, ¿no? Pero eran casi excepcionales. O sea, el grueso del comercio es intrarregional, ¿no? Entonces las cadenas son más regionales. Digo, vos mirás no sé, la cadena automotriz europea. Digo, es una mezcla de países que aportan dentro de la Unión Europea un componente, una parte, un neumático, una caja de cambio, ¿no? Y traen por ahí de China alguna parte, ¿no? No es global, es una cadena regional. Claro que si vos mirás el componente textil, ¿no? Indumentaria, digo, eso es distinto. En indumentaria o en zapatillas, calzado, ¿no? Eso es distinto. Los países trasladaron una parte de su proceso productivo a Asia y esas son las cadenas globales. Entonces, frente a este cambio en las condiciones, primero enfrentada ya a esta globalización más lenta, ¿no? Lo que generó en esos últimos 10 años es que las cadenas de valor empezaron a achicarse, ¿no? Si uno mira las estadísticas de las cadenas de valor que miden la distancia, ¿no? entre las distintas componentes de la cadena, después de la crisis del 2008-2009 hasta el 2019, las cadenas se tendieron a acercar, ¿no? O sea, esas cadenas globales, en parte por todo lo que dijimos, en parte por el Brexit, en parte por las políticas proteccionistas en Estados Unidos, la guerra con China, hizo que eso se empezara
la guerra comercial, hizo que eso se empezara a rediseñar. Y como bien decís, hubo dos golpes más. El golpe de la pandemia, que generó, mirá, si aparece una pandemia, tenemos problemas de abastecimiento. Y entonces eso de aprovechar mucho ventajas competitivas que hay lejos de nuestro mercado, bueno, ahora nos demos cuenta que eso está bueno, pero no tanto, porque en momentos de crisis se suspende ese aprovisionamiento y tenemos problemas, ¿no? Y la guerra Rusia-Ucrania trajo otro problema, como bien decís, que es una gran pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con Rusia, ¿no? después de la guerra? ¿No? Rusia es un proveedor muy importante de muchas cosas, pero sobre todo de alimento y energía al resto de Europa, ¿no? Sobre todo para otros países también. Pero bueno, uno tiende a suponer que, más allá de que esperemos que la guerra termine pronto, la desconfianza respecto a Rusia como proveedor global va a ser diferente a la del pasado. Y entonces eso abre estas oportunidades. Hay que ver también cómo queda China en este horizonte. Y entonces eso abre la oportunidad de lo que mencionabas vos como cambios en la organización productiva a nivel global, ¿no? Algunos dicen, bueno, empezó a haber políticas productivas en los países centrales para retomar ciertas actividades que se habían offshoreizado en el pasado. Las posibilidades esas existen, pero son bajas, ¿no? No podés hacer procesos productivos, mano de obra intensivas en Estados Unidos, en Europa, que antes las hacías con mano de obra más barata en otros países. Pero también existen los robots, ¿no? Y entonces es probable que si los traes esos procesos productivos a Estados Unidos, a Europa, a los países centrales, es más probable que se reemplacen por robots que por la cosa más testimonial de decir vamos a generar mano de obra en países como centrales. Entonces, me parece que ahí la posibilidad de generar un onshoring es más difícil. Se puede hacer, los países lo están intentando y algo de eso va a haber, sobre todo en algo que vos decías, que son los productos más sensibles, ¿no? Hoy los países centrales no hacen chips o no hacen semiconductores, que son insumos básicos para un montón de productos. De la elaboración de muchos productos. Entonces, es muy probable que eso, yo no diría que se van a cambiar totalmente el origen de los proveedores, sino que va a hacer es diversificar proveedores, ¿no? Entonces, seguramente una parte de eso se haga localmente, una parte de eso se haga en países más confiables, entre comillas, para los países centrales, y una parte van a seguir demandándolo de los proveedores tradicionales. No creo que haya un cambio tan brusco en los sistemas de organización de la producción, pero sí que estuvo habiendo, ya lo estuvo habiendo después de los últimos 10 años, y la pandemia y la guerra lo profundizaron. Entonces, si uno mira, vos decías algo muy, muy interesante, que es, bueno, ¿cuánto de eso que se dice pasó? Estos procesos son lentos, ¿no? Por naturaleza, son procesos de inversión. Vos no hacés semiconductores de un día para el otro. Bueno, tenés que montar una fábrica, tenés que conseguir al inversor privado, tenés que generarle incentivos para que ello ocurra, tenés que montar la planta y empezar a producir. Bueno, todo eso no es 5 meses o 2 meses. Entonces, suponiendo que el proceso más fuerte de cambio fue la pandemia y la guerra, tenemos ahora estar empezando a ver efectos. Entonces, no sé, si vos ves, por ejemplo, hace poco salió un estudio en México, ¿no? Donde efectivamente muestran varias inversiones, ¿no? En México a raíz de este nuevo fenómeno. Entonces, procesos que antes se producían en China, ahora se siguen produciendo en China, pero también pero lo interesante de este fenómeno es que muchas de esas empresas son chinas también, que se instalan en Estados Unidos, que se instalan en México para venderla a Estados Unidos. O sea que el reshoring o el friendshoring tampoco es necesariamente con empresas locales, ¿no? Porque vos podés tener también empresas de los distintos. Lo que sí es verdad es que podés achicar la distancia, ¿no? Fenómeno que ya venía siendo observable en los últimos 10 años, ahora profundizado por este temor. En la pandemia, como bien decías vos, que el flete alcanzó niveles prohibitivos. Los costos de fletes eran prohibitivos, porque claro, en medio de una pandemia no hay fletes. Entonces, y cuando vuelve a haber, hay problemas logísticos, problemas de puertos, problemas de congestión, que hacen que sigan siendo caros o que se incrementen más. Entonces,
y después el tema de seguridad y guerra, y otra vez el problema de seguridad. Entonces, yo creo que hay una oportunidad ahí, hay una posibilidad de reorganización, en las cuales la región tiene algo también para ofrecer, ¿no? Pero yo diría, hay dos tipos de oportunidades. Una de la oportunidad del reshoring de actividades, de tareas. Yo creo que eso está más ligado a América del Norte, ¿no? O sea, lo que vos podés llegar a satisfacer de la demanda norteamericana o la demanda de Canadá, qué sé yo, ahí tenés una oportunidad básicamente para países como México, Centroamérica, Caribe, países que ya venían haciendo eso con los mercados centrales, ahora con inversiones nuevas o más de las existentes. ¿Cuánto eso puede llegar a la región, a Sudamérica y a la Argentina en particular? Y es más discutible, no sé. Digamos, hoy hay alguna evidencia, el BID ha hecho trabajos importantes en este sentido de mirar oportunidades y qué está pasando, y efectivamente hay alguna evidencia en la región de este tipo de fenómenos, pero todavía forma parte más de la casuística, ¿no?, que de un fenómeno más difundido. Entonces, ¿es una oportunidad? Es una oportunidad. El friendshoring tiene oportunidad, sí, claro. Digo, ahora, esto que hablábamos recién, Rusia deja de ser un proveedor confiable para Europa. Bueno, nosotros tenemos algunas cosas para ofrecerle a Europa que Rusia antes abastecía. Bueno, no sé, efectivamente ahí hay oportunidades que no son por la distancia, sino porque podemos ser proveedores más confiables, en teoría. Entonces eso hay que ganárselo. Hay que ganárselo. No, y lo que decías vos, no, tampoco es de un día para el otro, también hay que prepararse para eso, ¿no? Por supuesto. Y ya que nos trajiste para la región, me gustaría volver a conectar con los temas de integración y comercio. Venimos hablando de comercio, obviamente, pero volver a hablar también de integración en la región, y por eso quiero preguntarte por el INTAR, por lo que se está trabajando ahí, por lo que hacen en este momento en el INTAL con respecto a los temas de integración y comercio. ¿Qué nos puedes contar? Mira, el INTAL, bueno, para los que no conocen tanto el tema, el INTAL es el Instituto de Integración de América Latina, que es una oficina del Departamento de Integración y Comercio del BID en Washington, ¿no? Es una oficina que depende del Departamento de Integración y Comercio, y que sigue, obviamente, con mucho interés todo el tema por un lado, todo el tema de las negociaciones entre países de América Latina, ¿no? O sea, todo el tema de integración en América Latina, pero también sigue el tema de comercio, también sigue el tema de disciplinas y de inversión, también sigue el tema de servicios, también sigue el tema muy específicamente de género, comercio y género, también sigue el tema de comercio y medio ambiente, también, o sea, sigue un poco la agenda, ¿no?, de negociaciones actuales de la región. Y tiene un apartado muy importante también de capacitación, ¿no? El INTAL está haciendo capacitación en conjunto, en algunos casos con subregionales, con agencias subregionales, ¿no? Hemos hecho cosas con la Secretaría de la Comunidad Andina, hemos hecho cosas con la Secretaría de la Integración Centroamericana, y estamos haciendo cosas ahora, estamos queriendo hacer cosas con la Secretaría del Mercosur y con otras secretarías subregionales. Y también hacemos mucha capacitación en estos temas, ¿no?, de integración, comercio, servicios, compras públicas, negociaciones en general con países, ¿no? Entonces estuvimos trabajando con República Dominicana, con Ecuador, con Paraguay, con distintos países en estas agendas, con Brasil, en distintas agendas vinculadas a la integración y al comercio. Y en términos operativos, trabajamos también en algunas cuestiones prácticas. Estamos trabajando con una operación de crédito a la Argentina con un tema de promoción del sector de servicios y inserción internacional. Trabajamos en términos más técnicos y académicos, tenemos una revista Integración y Comercio que ya tiene 22 años, ¿no? Y cuyo último número se publicó en fin de año pasado sobre la exportación de servicios en la región. Estamos trabajando ahora, terminando de hacer un call for papers para el tema de comercio y ambiente,
¿no? Que es un tema que está muy estudiado el tema de ambiente, está muy estudiado el tema de comercio, pero esa ligación entre ambos aspectos no siempre está del todo conocido. Y entonces analizar la política comercial de los países, analizar las políticas ambientales y su vínculo con el comercio, las demandas, ¿no? El mundo también importa, entonces ver cuáles son las demandas de calidad o de requisitos ambientales para poder insertarse en el mundo. Entonces ese es un tema que nos interesa y que estamos trabajando. Estamos trabajando con lo que te decía en comercio y género, tenemos varias publicaciones en ese sentido y seguimos trabajando en línea con esa temática. Estamos trabajando también en la cuestión de comercio electrónico, ¿no? Tenemos una línea de trabajo muy permanente con comercio electrónico y en varios países de la región, ¿no? Y cómo mejorar estas cosas que uno a veces escucha, ¿no? El tema del sistema de pagos, el tema del correo físico, el tema de la conectividad, digamos, todo eso trabajado en conjunto con los gobiernos y con investigadores de los distintos países. Tenemos informes subregionales, hablábamos antes del informe Mercosur, sacamos también el año pasado el informe de la Comunidad Andina, sacamos hace 2 años el informe centroamericano, ¿no? Y hace 3 años el informe del Caribe. O sea, tenemos un seguimiento permanente de las negociaciones, de cuánto avanzan, cómo es la situación, cuáles son las discusiones en curso, cuáles son las posibilidades de avance y de salida de esas negociaciones. Y tenemos un newsletter trimestral que sigue muy de cerca la coyuntura, ¿no? Y entonces en el newsletter seguimos mucho la coyuntura del comercio, de las inversiones, de los fletes, de los precios de los productos que la América Latina exporta, de la evolución de la demanda internacional, que también importa para nosotros, de las regulaciones nuevas que están sacando los diferentes bloques, de algo que aprendí del newsletter de Félix, de la literatura y de los trabajos que salen de actualidad sobre el comercio, la integración y las inversiones, que creo que también aporta para que cualquier persona que siga el newsletter pueda tener acceso a las últimas novedades en materia de bibliográfica. Quiere decir que hacemos dentro del INTAL un enfoque integral de integración y comercio, con un programa estratégico nuestro, pero también obviamente trabajando muy en conjunto y muy coordinado con el Departamento de Integración en Washington, que de alguna manera nos valida nuestra estrategia, pero también nos demanda en forma permanente aspectos que hacen a la actualidad de las negociaciones, ¿no? Que pueden tener que ver con Mercosur Unión Europea, que pueden tener que ver con las negociaciones de la Comunidad Andina y Mercosur, que pueden tener que ver con aspectos de alguna temática en particular, que obviamente permanentemente los países, las presidencias pro tempores de las subregiones requieren cooperación técnica, financiera, y obviamente compartimos con ellos ese trabajo que resulta también muy interesante. Y ahora quisiera consultarte desde tu perspectiva y sobre todo también ahora trabajando de forma permanente ahí en INTAL, ¿dónde están los incentivos y también dónde están los desafíos para la integración? Siempre recurro a esas encuestas que hacía INTAL sobre el Latinobarómetro, en la cual siempre salía este dato, se destacaba de que en Latinoamérica hay un gran apoyo de la gente a la integración. O sea, cuando le preguntan por la integración, si está a favor de la integración de los países de la región, en un alto porcentaje, no recuerdo ahora, pero creo que era más del 70%, todos decían contestaban que sí, que estaban a favor. Y entonces preguntarte, ¿dónde vos creés que están justamente estos incentivos? Porque por un lado no vería desacuerdo en la opinión pública para integrarse, pero ¿dónde están justamente entonces los obstáculos o los desafíos a superar para poder concretar la integración o avanzar mejor en la integración de nuestros países? Uh-huh. Sí, yo creo que es muy interesante, muy importante lo que decís. Digo, las sociedades parecen estar a favor de la integración. Ahora sacamos a fin de año un trabajo
donde se analiza esa encuesta que vos decís de Latinobarómetro, que se hace en conjunto en asociación con el INTAL, una lectura de los 10 años, de 10 años de integración. Y es muy interesante ver cómo hay mucha volatilidad en cosas, pero la aceptación de la integración por parte de las sociedades latinoamericanas es siempre muy alto, ¿no? En promedio está en 70%, hay años que llega a 75%, hay años que baja un poquito, pero en promedio está en el orden del 70%, lo cual de aprobación de las sociedades civiles respecto de la integración. Pero además eso no es un hecho aislado, digo, cuando vos ves la práctica de la integración, observa, yo diría, dos características. Una aprobación por parte de los gobiernos, porque los gobiernos en estos 30 años han pasado distintos gobiernos, distintas fuerzas políticas, distintas orientaciones, y la integración ha sido una de las pocas cosas que con mejor o peor suerte siempre han seguido. Quiere decir que han seguido y se han sostenido en el tiempo, explicando cierta resiliencia, ¿no? Yo creo que aún frente a shocks fuertes que ha tenido la integración por los países, ¿no? Shocks externos y shocks internos, ¿no? Sea por las crisis políticas o económicas que tuvieron la región, o sea por los cambios internacionales, la integración sigue, ¿no? Y ya eso es un hecho positivo, ¿no? Quiere decir que las sociedades lo aprueban, los gobiernos lo aceptan y el proceso de integración se sostiene en el tiempo, lo cual yo creo que es un resultado, los procesos de integración, porque todos los procesos de integración en América Latina se sostienen en el tiempo con ciclos de avances y retrocesos. Pero yo creo que hay un nudo que es básico en la región y que creo que contribuir a desatar ese nudo es difícil, pero es necesario, y que tiene que ver con el mundo de los negocios. Digo, los países se asocian más, tal vez peco por mi rol de economista, pero los países se asocian más cuando hay más negocios, ¿no? Hay más voluntad política y más apoyo social para avanzar en cosas que tienen que ver con decisiones de política que de alguna manera implica un aspecto social con otro país, cuando hay negocios. Entonces, claro, por lo que te decía antes, esta es una región donde no hay un líder que empuje, ¿no? Obviamente Brasil es un líder, pero no tiene la fortaleza de un líder con plata, digamos, un líder rico como es Alemania, como es Japón o como es Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa ausencia de liderazgo que contribuya a empujar los negocios es una traba, lo cual yo creo que no se puede, no hay forma. No hay forma de solucionar eso porque no se puede importar un líder internacional, pero sí se puede. Creo que para compensar eso se necesita más integración, y más integración con más negocios. Entonces, negocios que tengan que ver con infraestructura, negocios que tengan que ver con comercio, negocios que tengan que ver con inversiones, negocios que tengan que ver con servicios, negocios que tengan que ver con el agro. Digo, negocios, porque si no generamos más negocios, las posibilidades de que esta integración florezca y crezca son muy difíciles, porque no estoy diciendo que lo otro no sea importante, que la integración social, que lo cultural, todo eso es muy importante, regulatoria, es central, pero si no tenemos negocios, todo eso pierde relevancia. Entonces me parece que yo me enfocaría, digamos, para desatar esos nudos, ya que no podemos desatar el nudo más global, que es tener un líder rico en la región, me enfocaría en cómo generar incentivos para que haya más negocios en la región, y creo que si eso sucede, va a generar más affecto societatis y por lo tanto va a generar más compromisos con la coordinación de políticas, con la convergencia regulatoria, con todos aspectos que vivimos demandando y que muchas veces nos pueden ocurrir, creo yo, por esa falta de fortaleza de los negocios o del espacio económico regional. Y después, obviamente, la agenda tradicional, que está siempre, creo que hay una agenda importante de facilitación de comercio, facilitación de inversiones, de inclusión del tema inversiones, servicios, que yo con un ámbito más fuerte dentro de las negociaciones, pero me parece que si yo tuviera que elegir una bala,
para la integración la elegiría en cómo generar incentivos, financiamiento, en conjunto la sociedad civil con los gobiernos, con los multilaterales, para generar más y mejores negocios en la región. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Fue un placer conversar con vos, como siempre. Realmente disfruté mucho nuestra charla y te vamos a seguir convocando porque creo que tenemos mucho más para conversar y para aprender de tu vasta experiencia y de todo lo que estás trabajando. Así que gracias. Gracias a vos, Ezequiel. Bueno, y a ustedes los saludo y les agradezco por acompañarnos en esta primera entrevista con Ricardo y los esperamos la próxima.